Bueno, primero saludarlos, agradecerles a todos venir a esta charla, en la cual vamos a hablar un poquitito de lo que tiene que ver con la música, sobre todo en lo que tiene que ver los medios, no solo focalizado en lo que es la parte de cine. Primero, obviamente quiero agradecerles a todos los que hicieron posible esta charla, porque está bueno que nos movamos todos y podamos difundir un poquitito conocimientos, pasarnos data, información que es importante. Sobre todo en ciertas áreas en las cuales quizás no hay tanta información disponible. Vamos a hablar mucho de lo que tiene que ver con realidad laboral. Yo voy a tratar de focalizarme sobre todo más allá en que la charla está concebida en la idea de adaptar todo lo que tiene que ver el contenido musical a la cabeza de lo que puede ser o el trabajo de lo que es un editor o cualquier persona de postproducción, sobre todo para que ustedes puedan aprovechar toda la información que les puedo dar como para poder aplicarla a su día a día laboral. El tema de la denominación de soundtrack no es nada más la parte de la banda de la música, lo que se llama la música incidental. También está incluido lo que son las canciones y está incluido la parte de efectos, lo que son los que se llaman los efectos, los que se dicen los americanos hard effects, que son los efectos hechos, diseñados, digamos, con máquinas, y después tenemos también toda la parte de Foley, está incluida, y también tenemos todo lo que son los sonidos, lo que se llama source music, o lo que se llama extra digiretic, no me acuerdo con la denominación que tiene digiretic. Bueno, yo me acuerdo, les voy a mencionar una charla hace muchos años en Los Ángeles con John Williams, que él decía, hablaba del caso de E.T., por ejemplo, que E.T., digamos, la música, el score es fabuloso. Y él decía que cuando él se fue del cine, veía a la gente que se iba tarareando el tema, hablando digamos, de la parte musical, etc. Y él dijo que su función estaba mal, que él estuvo mal. ¿Por qué? Al margen de que ganó unos Oscar y todo eso. Porque la función que tiene el músico, más que nada, es ser un eslabón de una estructura. La realidad es que la película no es un trampolín o un concierto mío. Yo lo que tengo que tener como capacidad, como músico, y así como cualquier persona de la función de postproducción, de producción o donde sea, es tener la capacidad de ver las falencias o las carencias que pueda haber, poder escuchar al director, las necesidades del director y poder, en cierta medida, resolver esas cosas. ¿Por qué? Porque un punto es, si yo hago la música de una película, sea quien sea, no importa el nombre del compositor, y la gente se va acordando de la música y no se va acordando de la película, es una falencia como músico, no está bien. Hay algo de lo que yo hice que se remarca por encima de la parte del concepto del guión de la película. Una de las cosas que a veces pasa es que tenemos un director que a veces no tiene un buen manejo de actores. Entonces, el actor en la escena quizás no puede transmitir lo que realmente está pasando visualmente. Entonces, el músico tiene que tener esa capacidad de poder transmitir eso que quizás el actor no lo puede hacer, la escena no lo puede hacer, etc. El otro punto, que es un punto que quizás hoy en día es fundamental, es lo que llamamos el relevamiento. Siempre es importantísimo que ustedes hagan un trabajo de investigación. La idea es que ustedes puedan tener algún tipo de información previa antes de empezar. Yo les quiero mostrar ahora lo que es la calidad de producto que se puede hacer con máquinas, no con una orquesta, como para que ustedes vean, y esto no tiene nada que ver con el nivel de producción. Entonces se puede hacer una persona, un músico hoy en día, sabiendo utilizar las herramientas, con 2 o 3 máquinas, que es lo que tiene realmente un músico hoy en día, puede hacer tranquilamente esto. Y escuchen el grado que no se van a dar cuenta la diferencia que hay. Tengo la música, me parece, ¿no?
necesitan tener 400 millones de dólares para hacer esto. Si aprenden las herramientas, si entienden un poco el concepto, lo pueden hacer tranquilamente en su casa. Y una de las cosas que sucede hoy en día en la salida laboral es que la realidad en Argentina no tenés la posibilidad de grabar con una... Digamos, esta orquesta son 110 músicos. Son muchas las dificultades, entonces uno tiene que encontrar la vuelta como para poder, desde su propia productora, estudio, lo que sea, como para poder hacer esto. Lo que les quiero decir es cómo se puede tomar los modelos grandes y adaptarlos tranquilamente a una estructura de trabajo simple. Es una cuestión más que nada de diagramación, de investigación, de relevamiento que les dije. Con las herramientas de tener tu computadora, con las librerías, vos recibís, o si yo soy, en mi caso yo era el orquestador, entonces yo agarraba directamente, lo hacía en la máquina. Y eso es el producto. Y eso después va a un screening en el cual está el director y el productor y lo ven con la imagen. Entonces te dicen, me gusta, no, que sí, que hay que modificar esto. Pues imagínate el ahorro de guita que hay. Es astronómico. A ver, les voy a contar una anécdota también que a mí me pasó hace un par de años que es buenísima. Estaba haciendo el tráiler de una película de Borestein, creo que era la de cuento chino, la de Darín. Tenía 3 personas que tenían que decidir. Era Pampa, que era Juan Pablo, como era Boscarini, después estaba Telefe, que era mi hermano Axel, y después estaba Borestein. Y era increíble. ¿Cuál es el problema? Cuando uno labura con 3 tipos, lo primero que tenés que hacer es decir, che, júntense y pónganse todos de acuerdo. Porque mandás algo, uno te dice que le gusta, otro no, otro medio. En un momento me cansé y digo, bueno, a ver, yo voy a responder a uno solo. Decís, ¿a quién tengo que responder? No me importa, hago las modificaciones que haga, pero quiero responder a uno solo. ¿Qué es lo que sucedía? El director, en este caso Sebastián Borestein, estaba absolutamente loco porque tenía que entregar en cierta fecha, porque lo volvían loco de allá, le decían esto, lo otro. El tipo estaba muy inseguro. Un día te decía una cosa y otro día te decía otra. Entonces vos tenés varias formas de manejarte. ¿Cuál es? La primera, yo a veces grabo. Voy con un cosito y grabo. Entonces cuando me dice esto, eso no, para. Vos me dijiste esto el otro día. Entonces, ¿qué pasa? Le hago una versión, y al final, la anteúltima versión que le hago me dice, me encanta, pero le falta algo. Entonces, bueno, lo voy a decir así medio bruto como soy yo. Entonces le digo a mi señora, mira, me hinchó las pelotas. Voy a agarrar, ¿sabes qué? Le voy a mandar un mail, le voy a mandar la misma versión diciéndole que está espectacular. Agarré y hice eso, le mandé un mail diciéndole, che, mirá, hice unas modificaciones, pero me parece que quedó espectacular. Les juro que el tipo dijo, ahora sí. A veces, ciertas películas que tienen lo que se llama un corte más operático, que lo vamos a ver, que sobre todo lo tienen muchos de los compositores de Hollywood, que esto tiene que ver con el tema del desarrollo motívico y la identificación inconsciente de no solo personajes, sino también caracteres, lugares, eventos, porque es algo que se va a repetir constantemente y en diferentes tipos de situaciones específicas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay compositores que lo que hacen es analizan el script, el guión, hablan con el director y dicen, bueno, a ver, tengo ciertos patrones que se van a repetir. Por ejemplo, este vínculo entre estas 2 personas o esta persona. Entonces lo que hacen es muchas veces, independientemente de lo que tiene que ver con la sincronización, que sí o sí vas a tener que sincronizarlo de alguna manera, lo que hacen es que primero se sientan en el piano y hacen un motivo, ¿entendés? Y el motivo, una de las grandes claves que tiene que ver con el trabajo motívico, que es un gran mérito que tienen estos grandes compositores, es lo que se llama la interpolación, que es utilizar ese motivo tanto aumentado, disminuido y puestos en otros contextos, pero que sea reconocible. Entonces, ¿qué te pasa? Vos de repente ves el motivo que era de cierta persona puesto con otra estructura armónica y a vos el inconsciente te va a generar algo, te va a generar duda o otro tipo de emoción. Y eso es fenomenal y es una de las partes más difíciles quizás. El director y productor no saben de música, métanselo en la cabeza, no saben de música. Entonces, la mejor forma de no laburar al pedo es agarrar y decirle, che, ¿qué película te gusta? ¿Es similar a qué película? ¿A qué escena específica? ¿Alguna canción específica? Traten de siempre tener la mayor, lo que se llama theme track, tener referencias. Porque de esta manera ustedes no tienen choques de qué es lo que me está diciendo. Yo les puedo contar infinidad de anécdotas de cosas, sobre todo en el mercado publicitario que uno estaba laburando y uno me decía, ponele más amarillo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que nos traigan referencias, que nos muestren ejemplos, siempre, también para evitar de laburar al pedo. La verdad es esa también, para que no tengan que estar haciendo 40 veces algo. Bien, el tema del spotting, yo como músico me llega, y yo lo que hago muchas veces es
Existen diferentes tipos de formas de manejar. Hay gente que va a la reunión sin ver la película. Y hay gente que la ve una vez y anota cosas y se va a caminar. ¿Por qué? Porque después cuando están en la reunión de spotting se anota todo. En la reunión de spotting se anota en qué momentos va a haber música, dónde va a empezar, dónde va a terminar. Se empieza a hablar conceptualmente del tipo de música que van a querer. Empiezan a hablar de conceptos, de motivos. Empiezan a hablar de todo lo que tenga que ver con música. Y una de las cosas que también empieza a surgir es la subjetividad. ¿Por qué? Porque el director va a empezar a decir, quiero esto, ¿por qué? Porque él quizás lo va a asociar con cosas de él, de su infancia. Yo no puedo agarrar, puedo traer ideas, pero las ideas también van a tener un grado de subjetividad, porque van a ser cosas que a mí me genera ver la película. Yo de repente veo una situación de un vínculo y me va a generar algo, pero va a ser subjetivo hacia mí. Entonces, puede ser que le guste o no. Entonces tenemos que estar... La clave, sobre todo, por lo menos en un músico, es en el spotting ser lo más perceptivo posible de la necesidad. Uno de los mejores tipos en el spotting es Danny Elfman. Por más que no es el que más me gusta a mí, pero el tipo tiene una capacidad de escuchar al director y decirle, che, ¿qué necesitas? ¿Cuánto es esto? Y el tipo va y se aboca a lo que el director le dice y se terminó discusión y están todos felices y el tipo va por la caja, cobra el cheque, todo bien. Lo que se hace primero es lo que se llaman spotting notes. El spotting notes simplemente son referencias basadas en la duración y en un número específico que tiene la escena, que tienen una duración en lo que es en el tiempo absoluto, en relación al timecode, cuando empieza y cuando termina, y obviamente el tiempo relativo de duración de ese cue. Lo que se hace en el spotting, por ejemplo es el spotting de la segunda de Harry Potter, de la cámara de Chamber of Secrets. Lo que sucede acá, si ustedes van a notar, van a ver que hay ciertas características que van a decir de dónde empieza, alguna terminología de planos, cortes, como para tener algún tipo de referencia visuales, etc. Y van a ver acá en negro, de que acá en negro aparece mucho de lo que tiene que ver con cuestiones de sugerencia. Por ejemplo, es el comienzo de la película. Acá le ponen una sugerencia, utilizar el motivo de Harry, pero de una forma más light, en el sentido de nostalgia. Justo en el principio de la escena, no sé si ustedes se acuerdan, es cuando Harry Potter está en la casa moviendo el álbum y ve la foto de los padres. Entonces, fíjense, no le está hablando musicalmente, le está hablando emocionalmente y conceptualmente. Entonces, obviamente, en este caso es William, que es una bestia, pero el tipo ya tiene idea de lo que le quiere expresar el director. Creo que es Chris Columbus, el director de esta. Eso es el punto del spotting, sobre todo. A mí, el director no me va a decir, che, mirá, utilizá este acorde. No, porque no sabe, pero se va a abocar a eso. Después, obviamente, se hace de todas las escenas, donde empieza con las sugerencias, modificaciones, y después hay una lista final donde se ponen todos los cues, y después cada uno de los cues se desarrolla individualmente. Pero fíjense de vuelta al tema de estructuración. Ahora, ustedes me van a decir, yo soy editor, ¿para qué me va a servir el spotting si vos me estás hablando de esto? No, el spotting te sirve para todo. De hecho, fíjense, esto lo saqué de un libro, esto es el spotting que le hacía el sonidista Hitchcock en The Man Who Knew Too Much, el hombre que sabía demasiado. Que de repente el actor Jimmy Stewart va caminando por una avenida y Hitchcock lo que necesitaba en ese momento era que el foley y los pasos estuvieran remarcados, que fueran como si hubieran lo que fuera un Mickey Mouse en que se va remarcando cada uno de los pasos. Entonces le hizo un spotting, le hizo la referencia visual, le dice, che, mirá, quiero que haya los sonidos de ladrido distante, quiero que se escuchen las planchas de que es una zona industrial, etc. Fíjense, es un spotting y es un spotting que se lo dan al sonidista, no se lo están dando a músico. Entonces fíjense la utilidad que les puede dar a ustedes un spotting. Juntarse con el director, anotar todo, preguntarle, buscarle referencias, che, ¿por dónde? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Esto les puedo asegurar, sea cual sea el área que ustedes trabajen, les va a acelerar el laburo de una manera impresionante. Van a ver y van a sacarse dudas, van a trabajar más cómodos, no van a tener que estar todo el tiempo haciendo modificaciones y le van a encontrar un gustito mucho más que importante. Por ejemplo, caso de televisión, Los Simpsons. Los Simpsons, el compositor es Alf Clausen, se graba un capítulo por semana. Alf recibe el día viernes, el día sábado, lo que es la película ya hablada, tiene que componer la música. Igual la música no es tanto lo que se hace. Tenemos los editores, orquestadores y pasa a grabarse con la orquesta, digamos, con la orquesta de lo que es el estudio orquesta de la Fox, se graba los días miércoles o jueves. En el caso del spotting, lo que se hace es mucho más
resumido, no se hace la escena por escena porque no hay los tiempos físicos, piensen que graben un capítulo por semana. Entonces fíjense que un número, el tiempo absoluto cuando comienza, el tiempo relativo, y les ponen una descripción. Por ejemplo, estos son los títulos principales, hasta que van el gag del sofá típico de los Simpsons. Todo esto se los anotan y le ponen, esto es del spotting, la descripción es lo más importante. Esto no tiene que ver con el mercado americano. Ustedes pueden trabajar una película, un cortometraje y lo pueden hacer igual. El género va a tener una incidencia importantísima, lo que hablamos anteriormente. ¿Por qué? Porque vos trabajás una película que es un drama y tenés unas libertades que no vas a tener que estar pensando. Ahora, también la realidad que en Argentina, yo voy a decirles mi punto de vista y mi experiencia. La realidad, todo lo que tiene que ver con música de películas en Argentina es un terreno muy poco desarrollado, sobre todo a nivel institucional. Hay excelentes músicos, excelentes. Yo puedo dar una lista enorme de músicos, pero muchas veces un gran músico no es un músico funcional a lo que es film scoring, a lo que es música de película. De hecho, en Hollywood hay un montón de gente que es muy limitada musicalmente. Le puedo dar una lista enorme de Hans Zimmer, Brian Tyler, Carter Burwell, un montón de compositores que son tipos que no paran de laburar. Y vos escuchás lo que hacen y vos decís, es una bosta. Pero no, pero los tipos son funcionales a lo que requiere el producto que ellos lo llaman. ¿Qué te quiero decir con esto? Uno de los grandes problemas que pasa sobre todo en la postproducción en Argentina, que no está claro cuál es el rol que cumple cada uno y dónde se puede meter y dónde no. Al margen de la cuestión de egos, que para mí es una estupidez porque lo único que hace es que va en decremento del producto final. Cuando vos haces un producto final tenés que ser lo más compañero posible porque por una cuestión simple, que se haga lo mejor y también si sale mejor vas a tener más laburo más adelante. Simple, regla simple. Yo particularmente soy un tipo propenso a escuchar cualquier tipo de sugerencia, que me digan, che, no, mira, acá con el diálogo esto, lo otro. ¿Por qué? Porque por más que yo puedo tener una experiencia de trabajar acá, que esto, que lo otro, quizás el sonidista puede tener el visto bueno del director. Y es lo mismo que escuchar al director. Entonces tengo que modificar en relación a lo que él me diga. Lo que yo les estoy diciendo, quiero que ustedes intenten y lo transformen y lo armen en relación a su especialización. Y les voy a asegurar que les va a servir horrores. El tema del spotting y el tema de decir cuándo, cómo, dónde, es algo que no tiene que ver nada más con la música. Tiene que ver con todas las áreas de postproducción, hasta el tipo que labura haciendo chroma key, con los efectos o cualquier cosa. Es exactamente lo mismo. Tiene que tener planificado hablar, ejemplos, che, ¿qué película te gusta? ¿Qué querés hacer? Esto, lo otro, lo que sea, pero que las cosas sean claras, que vayan para un rumbo y vamos todos nos ponemos la misma camiseta. La idea es esa. Vamos ya a hablar un poquitito de lo que es la parte laboral, de lo que tiene que ver con el trabajo. Lo primero, en relación a lo que es la elección, lo que tiene que ver con la música. Yo voy a hacer una cosa, no me voy a poner ahora en el chip músico, me lo voy a sacar. Voy a hablar más que nada conceptualmente y no voy a hablar nada de lo que tenga que ver con cuestión musical. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos una elección de material, que es lo que vamos a empezar a hablar ahora que tiene que ver con conceptos, con género, entender qué es funcional a lo que es una escena, tiene que ver con dos cosas claras, que es la necesidad estilística y conceptual, que tiene que ver obviamente con el estilo particular que trabajemos, y obviamente la necesidad técnica. Muchas de estas cuestiones están impuestas por el tipo de género que trabajemos, el tipo de película, y yo les quiero mostrar ahora, no sé si ya escribieron, algo que es importante remarcar que tiene que ver un poco con entender esto de los géneros, función, y tiene también una idea también asociada a lo que es el tema de la edición, concretamente hablando. Vamos a ver de que hay unos puntos que son claves para entender la elección del material, que tienen que ver con cierto tipo de denominaciones que vamos a ver. El primero es lo que se llama el pacing. El pacing es una denominación en inglés que les puse acá, que es pulso o actividad visual directamente relacionado con la intencionalidad musical. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven una película que tiene cierto dinamismo, evidentemente la música va a tener que tener algún tipo de continuidad o podemos hablar de intencionalidad que acompañe ese dinamismo visual. Ojo, pueden suceder situaciones que hay una decisión consciente de parte del director de hacer una cosa
bastante en contraposición. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tengan una escena, puede ser un montaje, una escena de montaje que ustedes pueden tener que sea rápida, pero decide utilizar algún tipo de música, la cual sea lenta. Esto es el primer punto a tener en cuenta. Le digo esta denominación porque hay algo que vamos a ver en los ejemplos que les voy a mostrar que está asociado a esto. Después, otra cosa clave es lo que los americanos llaman hit points. Son los puntos de enfatización musical visual. A nosotros, a los estudiantes, cuando, por lo menos en la parte musical, cuando nos ponían a empezar a estudiar estas cosas, la parte básica que nos decían era, yo me acuerdo por ejemplo en Berkeley que nos decían todo el tiempo, cada vez que se produce un corte o algún tipo de dissolve o fundido, tiene que haber algún tipo de hit point, de remarcación. Es como cualquier cosa que cuando uno empieza a estudiar algo nuevo. Primero son muy obsesivos en decirte esto, y después te das cuenta que uno va determinando cuáles son los puntos más importantes que uno necesita sincronizar y otros no. ¿Por qué? Porque el primer punto, cuando uno realiza un punto de lo que se llama un hit point, de remarcar ese punto, evidentemente también va a haber un cambio musical y la gente va a prestar la atención a eso, el inconsciente va a prestar la atención. Y volvemos a lo que hablábamos anteriormente, la gente no viene a escuchar la música, la gente viene a ver una película. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cada 2x3 estoy metiendo hit points en los cambios, voy a marear a la gente y la gente va a estar escuchando otra cosa, no va a estar viendo la película. Es distinto lo que sucede si estamos viendo una película que tiene un dinamismo, que tiene un pacing bastante importante, por ejemplo una película de acción. Ustedes van a ver una escena de persecución que todo el tiempo tiene cortes y la música claramente va a tener que acompañar ese dinamismo. Una de las claves que tienen esta gente en relación a la utilización de hit points es lo que hablamos anteriormente, no utilizar todos, utilizar los que tienen el mayor grado de incidencia o los puntos más importantes en el quiebre de lo que es el discurso visual. Hacer una selección concreta. Bien, vamos a hablar ahora algo que para mí tiene que ver, pero me parece que a veces es bastante preconceptual. El tema de las diferentes escuelas. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene la tendencia de creer que hay dos escuelas nada más. ¿Qué son las dos escuelas? Uno piensa en Hollywood, con todo lo que es la música, tenerlo acá enfrente, tener toda una orquesta grande, y después uno piensa también en Europa, que quizás es lo más relacionado con lo que es Argentina, que es tener una cosa más íntima. No es ni uno ni el otro. Quizás hay cosas que se pueden sacar de uno que sirven para otro y viceversa. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo ahora les voy a mostrar, por ejemplo, ciertas cuestiones características que tienen las dos escuelas, que es importante remarcar, y yo les voy a mostrar ahora ejemplos. Lo primero, lo que tiene que ver con el género predominante y la actividad musical, el pacing, lo que hablábamos visualmente. En Europa vamos a ver que las películas mayoritariamente tienen, o por lo menos vamos a decirle clase A, escuela B, no le vamos a poner nombre. Esta escuela tiene mayoritariamente películas de corte dramático en el donde el pacing es lento. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes tienen un pacing lento? Cuando tienen una actividad visual lenta, tienen menos hit points, menos puntos que tienen que sincronizar. Entonces, muchas veces es más fácil de trabajar musicalmente una película que tiene un ritmo, un pacing lento, dramático, y no una película que tienen que sincronizar. Obviamente, yo como músico, cuando tengo que componer, mi composición, la forma de la canción o la escena que voy a hacer, la tengo que estar, obviamente, supeditada a todos los cortes que yo tengo. Cuando yo tengo una película de este género, me puedo poner simplemente digo, a ver, empieza acá y termina acá. Para mí es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo como si fuera forma de una canción, con una forma, digamos, preexistente de la estructura de la canción, y la puedo utilizar. ¿Qué sucede en Hollywood? Variedad con tendencias a película con pacing activo. Ta, 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 ta. Repito, no es ni bueno ni malo, son dos escuelas diferentes. Uno, laboralmente tiene que estar preparado para poder trabajar cualquiera de estas necesidades. Después, tipo de capacidad requerida. Primer punto, en Europa tenemos músicos genéricos sin necesidad de especialización o capacitación previa. Hollywood necesita músicos especializados con asistentes formados y conocimiento del género y técnicas variables. ¿Por qué? De vuelta, porque constantemente la diferencia que tenemos es que la música o el score o la escena que está trabajada en el género hollywoodense es mucho más técnica a veces y no tan musical. Ojo, de vuelta, hay cosas que son más musicales,
pero están muy agarrados de hacer esto, hacer esto, hacer esto. Hay una verticalidad mucho más implícita y no una horizontalidad. Después, distribución técnica en relación a lo que es el equipo de trabajo. Obviamente en la escuela europea varía, puede ser una persona 5 o 10 y en el otro tenés 20 tipos, lo que hablamos al principio. Y el punto más importante, que lo que a ustedes les puede interesar, que es lo que tiene que ver con las técnicas de sincronización. En lo que se refiere a la escuela europea, tenemos, ¿qué cosa? Un predominio de la cuestión horizontal, lo que llaman los americanos el land writing. El land writing es una escritura horizontal. Al músico le facilita a veces mucho más el laburo, porque sabe nada más lo que son los encuadres, saben dónde empieza y dónde termina, y no está tan supeditado a los cortes. El caso de lo que sucede en el mercado hollywoodense es bastante más complejo porque ustedes tienen que estar editando. Ahora, igualmente, ustedes como editores, cuando trabajan con algún tipo de score, existen formas de poder trabajar, independientemente de que tengan que sincronizar muchos puntos, porque ustedes dicen, a ver, pucha, yo saqué una referencia de este tema, de esta película, y no encaja con lo que está pasando visualmente. Bien, el trabajo ¿cómo es? Es relevamiento. Si ustedes de repente tienen que editar algo ya preexistente, vamos a suponer que están trabajando en una serie de televisión, ustedes el relevamiento, ¿por dónde van a empezar? Van a tratar de armar, primero, buscar cierto compositor específico que le gusta al director, buscar todo el material que tengan de ese compositor, tratar de buscar todo el material que tengan del mismo grado de orquestación, que utilicen los mismos músicos. Y después también van a tratar de que sea del mismo género. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes de repente tienen una escena X en la cual tienen que utilizar más de un tema, ahí tienen toda una paleta de cosas para poder agarrar. El gran problema que surge muchas veces en las ediciones, ¿cuáles son? Es que de repente tengo que sincronizar mucho y tengo una referencia que es una película, después tengo otra referencia que es una escena de otra película en la cual la música está grabado en diferentes lugares, o sea que hay diferencias acústicas muy notorias, está grabado con mayor cantidad de músicos o con cierto tipo de instrumentación diferente. Y eso, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que ustedes se imaginan? Cuando estoy utilizando ese tipo de edición errónea, si podría decirse conceptualmente hablando, ¿qué es lo que genera? Que la gente le preste atención a la música y no le preste atención a lo que está pasando visualmente. Y de vuelta, lo que nos importa es que el producto final sea algo que tenga una hegemonía, no que sea que la gente no viene a escuchar la música. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les decía anteriormente, como ustedes tienen, por ejemplo, sacan una escena de un lado, sacan otra, y no hay una congruencia, más allá de la cuestión motívica, que es algo que vamos a hablar, aunque sea algo climático, se genera un punto de contraste muy fuerte. Entonces, la clave ¿dónde está? Es relevamiento, buscar material. Si no es del mismo compositor, buscar películas que tengan la misma trama o que estén armados desde la misma producción, o buscar películas que hayan sido grabadas en el mismo estudio, que tengan la misma capacidad acústica, porque son pequeñitas cosas que van sumando en la edición. Por ejemplo, este es Alberto Iglesias, Carne Trémula. Además de decorarle y limpiarle de la casa, este hijo de la gran puta se la está tirando desde que salió de la cárcel. ¿Dónde vive? Bueno, fíjense una cosa importante. Obviamente es una película, por lo menos esta escena, que tiene una cuestión dramática. ¿Tá? ¿Cuáles son los dos puntos que sincronizó él acá? Que ustedes dicen, acá claramente hay un punto de quiebre que lo utilizan en el discurso musical. ¿Cuáles son? A ver si se ve. La puerta, perfecto. Y cuando abre para ver las fotos. ¿De qué forma lo trabajó él? Él utilizó nada más dos y lo hizo de una forma bastante relajada. ¿De qué forma? El discurso musical cierra. Vieron que hay una melodía que hace tararara, y en un momento hay como se prolonga y deja como un silencio que queda bien naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que él no tiene esta cuestión de estar forzado el discurso, no es que tuvo que cortar una nota o tuvo que cortar la melodía. Te cierra la melodía, cierra y el discurso musical es congruente.
Esto claramente tiene que ver con un pacing lento. ¿Por qué? Porque lo que vemos acá, están hablando, no hay ningún tipo de movimiento visual que te obligue, hay diálogo, que es muy importante también entender de que una de las claves es nunca meter cuestiones motívicas o bastante claras atrás de un diálogo, porque se pierden y se mezcla todo. Pero fíjense qué claro que es el discurso musical y cómo se siente la diferencia. Fíjense en esta escena. Esto es Michael Giacchino. O sea, punto importante que vieron acá. Fíjense una cosa. Acá obviamente cada vez que cambiaba la escena, supongo que la habrán visto, desde el principio de Up. Fíjense, primero, no forzó, porque la escena no te fuerza a que tengas que caer arriba del punto de sincronización. De hecho, esta última escena que ven acá, que está mostrando la pintura, fíjense que hay un cambio, pero el cambio no está cayendo justo en el corte, en el cuadrito que cae el corte. Lo deja que caiga por decantación solo. Eso es un gran mérito que también tienen estos tipos que laburan muy bien. Saben en qué momento realmente tienen que generar el cambio en el cuadro exacto y cuándo pueden la escena dejarlo que respire. Acá los cambios que se produjeron, por más que es un pacing lento, fíjense, yo les mostré un pacing lento de una escuela europea y un pacing lento de una escuela americana. Así todo, este tipo de score que utiliza, por lo menos en esta escena, es un ensamble chiquito, es una orquestación chica. ¿Por qué? Porque tiene que dar esa cuestión de intimidad. Y fíjense que los cortes, más allá de lo musical, de lo que es el discurso musical, se produce un cambio de instrumentación. Fíjense que en un momento, cuando tiene la mala noticia, la pérdida del bebé, ¿qué es lo que hace? Muestran lo que tiene que ver con el piano. El piano genera una sensación de intimidad. Entonces también muchas veces los cortes no son utilizar el mismo material musical que estás teniendo puesto en un contexto distinto. Muchas veces es cambiar también la instrumentación. Por ejemplo, miren ahora Nino Rota, 8:30. E arriva al favoreggiamento d'un complice. Ma lei vede che confusione, che ambiguità. Oh, caro dottore, sono proprio arrabbiatissima con lei, sa? Ma lei non ha più bisogno di me, cara Non è signora. vero, non è affatto 127, docce e fanni, 129, massaggi, 131, inalazioni, 137, inalazioni, 145, massaggi, 147, docce e fanni, 149, inalazioni. Bueno, ¿qué sucede acá? ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos claramente un pacing moderado, hay algo de actividad, pero acá hay algo que es claro, que hay que respetar. Viene de una escuela específica y hay un concepto musical que hay que respetar, sea en este caso Nino Rota, Luis Bacalov, Pino Donaggio, Morricone, etc. Tiene un sonido particular. Entonces también, eso es algo que ustedes como editores tienen que tener en cuenta, lo que tiene que ver con el género, lo que tiene que ver con el estilo específico. Hay una cuestión popular de identificación con cierto tipo de escuelas, que ustedes tómense el ejercicio, está bueno a veces, de poner, por ejemplo, una escena de una película cualquiera, italiana, de utilizar un score quizás grande, un score, una música grande. Fíjense cómo va a ser muy contrastante, va a ser, por más que sea funcional, se va a romper algo. ¿Por qué? Porque ustedes, digamos, están educados en cierta medida visualmente en este tipo de escuela. Y es importante. En el caso de Nino Rota, acá lo que utiliza, ¿qué es? Utiliza un discurso en el cual no tiene sincronización visual. Utiliza un tema y lo va desarrollando según los cambios que pueden haber, de cambios de escenario sobre todo. Entonces fíjense, los cambios ahora se producen no por los puntos de sincronización. Los cambios más que nada se producen por dinamismo visual. La escena te va pidiendo más, de por sí sola. Entonces también eso es
una capacidad que tiene que tener uno de darse cuenta cuando la escena te pide más. Es lo que hablamos de la falencia a veces, yo siendo músico. No es una, a ver, repitamos, no es una falencia. Vos tenés una escena y la escena te va pidiendo cosas, te va hablando en cierta medida. Lo que tiene que tener cuidado acá también es que hay mucho diálogo y tiene que seguir respetando el género que está trabajando. A ver, les quiero mostrar. Bueno, esto es Vladimir Cosmo, diva. Yo estoy pasando ejemplos europeos y americanos, como para que vean cómo las cosas pasan en los dos medios igual. ¿Qué es lo que ven acá ustedes? ¿Qué es lo que es? Una persecución. La persecución, digamos, tiene que tener su grado de tensión, porque evidentemente hay algo de tensión. ¿Vieron sincronización en algún momento? ¿Vieron Hit Point? No. Uno de los recursos que a veces se utiliza, que, a ver, es un recurso fácil también de zafar, que a ustedes les puede servir, porque son también caballitos de batalla que sirven también para las situaciones, es el famoso minimalismo. El famoso minimalismo, en cierta medida, toda esta cuestión más abstracta y de sonido, te da como una cuestión de confusión y de cosa de desorden, que está bueno aplicarlo, por ejemplo, a este tipo de escenas. Ahora, fíjense como la misma escena, quizás otro director dice, no, yo quiero sincronizar esto. Tiene que ver mucho también por lo que hablamos al principio, más allá de mis gustos personales, hay que ver, primero, las decisiones de director y productor, hay que ver esta escena por separado y hay que ver esta escena en función a toda la película. Porque yo no puedo agarrar y tener una película. Imagínense que yo estoy editando, esto es un cortometraje, ¿tá? Y tengo todo lo anterior, una orquesta chiquita, una orquesta de cámara, haciendo una cosa y de repente aparece todo esto. ¿Qué va a pasar? Pregunto. Te va a llamar la atención la música. Digo, ¿por qué? Yo lo miro y digo, che, ¿por qué el tipo agarró y decidió utilizar esto? Y pierdo lo que estaba viendo que era la película realmente. Ahí está el error. Entonces también uno de los puntos que tiene que ver con la selección de material es no trabajar la escena como la escena un objeto aislado. También entender de que es parte de toda la película, del corto. Por eso también la selección tiene que ser una selección congruente en el sentido de orquestación, digamos, la cantidad de instrumentos que intervienen, de sonoridad específica, etc. Esto es dramático, es rubato, o sea que no tiene una sincronización muy agarrada de lo que es un tempo. Tensión, cambio de clima, claramente. No tiene los hit points forzosos todavía, porque no hay una situación que te genere. Los hit points son muy esclavizantes, cuidado, hay que tener cuidado con eso. Hi, Alexander. Let's go see an old friend. What? Por ejemplo, aunque es una cosita chiquita, quiero que la vean. Fíjense cómo utilizó, cuando muestra el arma, hace un cambio musical. Como eso también es un punto de hit point sin la necesidad de sincronizar y sin la necesidad de utilizar un material nuevo. Ya solo va a tener un material. Ahora. Hi, Alexander. Let's go see an old friend. Son pequeñitas cosas que van sumando, que es importantísimo tener en cuenta. Suma atención y hay larga persecución. Esto es todo. Tiene que tener un pulso, ¿por qué? Porque tiene que acompañar lo que está pasando. Ahora, lo que van haciendo ahora es una contraposición entre Buongiorno, signore. Buongiorno. I need help. There are two escena de men. tensión con parodia acá. What kind of problem do you have with the door, sir? No. There are two men with guns trying to break in. Both hombres con pistola. Oh, your Spanish is excellent, sir. Thank you. I gotta go.
Sure. Please. ¿Por qué les quise mostrar esto? Porque lo que hablamos al principio de estructuración. Fíjense lo siguiente. ¿Cómo el tipo lo planificó esta escena? Tenemos una parte que es medio de tristeza, que le está recordando algo. Empieza a haber tensión. La tensión es progresiva. ¿Por qué? Porque no quiere tirar toda la carne al asador. Obviamente, que es lo que hablábamos al principio y que tiene que ver con el spotting. Buscar los momentos en donde va a tener el mayor impacto. Ustedes piensen de que una escena va a tener un solo pico climático. Más o menos se establece que al 70% de la escena es donde está el pico climático, si es que tenemos una escena que tiene ese tipo de conducta. Después empezó a sumar tensión, empezó a sumar elementos. Los hit points aparecen, pero no aparecen de una forma forzosa. ¿Por qué? Porque acá no está haciendo la persecución, está empezando a sumar tensión. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a ver, utiliza elementos orquestales como para sumar más tensión, se mete en un lugar, habla por teléfono. ¿Qué es lo que hizo? Hubo un cambio de plano en el cual está el tema de la parodia. ¿Y qué va pasando? Ya tenemos dos planos que estamos trabajando. Por un lado tenemos la parte de tensión y la relajación, lo humanamente más utilizable en todo lo que tiene que ver los conceptos de los medios. Tensión, relajación, tensión, relajación. Miren, el tema de lo que es programas, en general, se utilizan cualquier DAW, lo que son Digital Audio Workstation, tanto en Mac como en PC, ahora son bastante similares todas para editar. Pueden utilizar desde, obviamente, Pro Tools, Digital Performer, Cubase, toda la parte de Steinberg, Nuendo, Sonar, y hay muchos, hay un montón de librerías ahí, pero cualquier cantidad, no te puedo decir una específica, pero hay un montón, Cinesamples, hay de todo, Sinfobia, hay de todo ahí. No, en ese ejemplo no porque es viejo, porque ya llega Sample, pero depende. Bueno, les agradezco la oportunidad, cualquier duda que tengan, estoy ahí un ratito más en el costado y bueno, nos veremos la próxima.